Hola, vamos a restaurar esta grapadora antigua de gran formato. Se trata de una Longinus modelo 450L de aproximadamente los años 50. Tiene la base de madera con una regla por ambos lados en centímetros y pulgadas respectivamente. No funciona, probablemente sea porque le falta un tornillo en la parte frontal, aunque también influye la suciedad y el óxido. La desmontamos completamente. Le quitamos el óxido de las partes no pintadas con un cepillo metálico. A las que están pintadas las limpiamos con líquido limpiametales o bien con agua y jabón, incidiendo en las partes de peor acceso. Hemos decidido no pintar los desconchones para que no pierda su originalidad, pero sí le aplicamos un barniz específico de metales para frenar el óxido. Seguidamente le aplicamos una cera que le da un brillo más natural. La parte de madera la limpiamos con un producto específico, pero vemos que para algunas zonas no es suficiente, así que le damos con disolvente y un paño y una vez seco aplicamos cera. Esta vez no lijamos para que no se pierdan las marcas de la regla. Volvemos a montar la parte metálica para probarla. Le ponemos un tornillo donde le corresponde en el frontal. La probamos y funciona. Colocamos la parte de madera poniéndole un poco de cola en los agujeros. Y listo, ya podemos utilizarla.
Muchas gracias.